Noticentro 1, CMI. Autoridades en máxima alerta por posibles desmanes en inmediaciones del campus de la Universidad Nacional. Ministerio de Educación, ad hoc, ordena la designación en un plazo de 24 horas del rector encargado en la Universidad Nacional. Continúa la polémica por las fuertes declaraciones de un grupo de jóvenes al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Ejército Gaitanista de Colombia anunció a través de un comunicado que considerará como objetivo militar a los Gota Gota. Bloqueos de comunidades indígenas en la Panamericana y la vía Urabá. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora las autoridades reportan un bloqueo total en la vía que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño por parte de un grupo de indígenas que le exige al gobierno el reconocimiento del gobernador mayor. Hernán Muñoz tiene la información. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde el norte del Valle de Aburrá. Acabamos de establecer comunicación con uno de los gobernadores mayores de esta zona del departamento de Antioquia. Reclaman la presencia urgente del Ministerio del Interior y advierten que si no llegan hoy, será indefinido el bloqueo. En el sector Tasidó, a unos 10 kilómetros de Mutatá, se concentra el bloqueo indígena. Algunas personas impidieron el paso usando barricadas y quemando algunos objetos, provocando caos vehicular en la vía que comunica Medellín con el Urabá antioqueño. Y así está el ambiente hoy. El bloqueo se mantiene y solo se ha permitido el paso de misiones humanitarias. El Cabildo Mayor de 3 resguardos, que representa cerca de 3.500 indígenas en Mutatá, protesta porque no se ha emitido el certificado que acredite el nombramiento del gobernador mayor, tarea que según ellos le corresponde al Ministerio del Interior. Se debe a un carecimiento de formalización de representante legal dentro del proceso organizativo que lleva el Cabildo Mayor Indígena del municipio de Mutatá, que el Ministerio no ha facultado el certificado del Ministerio del Interior. Y advirtieron que si no hay presencia del gobierno, el bloqueo será indefinido. El bloqueo es indefinido, dependiendo del resultado del Ministerio del Interior, que debe facultar un certificado. El Cabildo debe tener un representante legal hasta que el Ministerio certifique el paro o ese bloqueo va a seguir permanente aquí en ese sector. La alcaldía de ese municipio ya está en la zona. El alcalde del municipio, Jairo Ortiz, desde la semana pasada le ofició a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, invitándolos a hacer presencia aquí en el municipio para que de la mano con el Ministerio del Interior y la comunidad indígena puedan llegar, digamos, como a un acuerdo para resolver el tema de la representación legal de la comunidad en Vera. El ejército y la policía ya se encuentran en el lugar. Cambiamos de tema porque los casos de intolerancia no cesan aquí en el departamento de Antioquia. El último ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde, escuchen esto, un hombre con una discapacidad fue asesinado porque fue señalado de acoso sexual. Según la investigación, José Fernando Rodas fue asesinado a golpes con un objeto de madera en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín. La víctima de 39 años fue señalada de presunto acoso sexual contra un menor, hipótesis que aún continúa en investigación. En la medida que un joven se reúne con otros 2 amigos y en hechos que son objeto de investigación se genera una posible discusión entre ellos, se hace uso de un elemento contundente en el que al parecer es el que ocasiona la muerte con un golpe en la cabeza de la víctima y en el que finalmente pues será medicina legal la que nos establezca la causa final de la muerte. Por este caso, las autoridades reportan una persona capturada y otra aprehendida. En la zona continúa la investigación. 2 noticias importantes en desarrollo a esta hora de la tarde. Estamos en directo desde el municipio de Copacabana. Hay movimiento de policía, de escolta, y es porque estamos aquí en compañía del gobernador de Antioquia, quien hace pocos minutos ofició una rueda de prensa y se refirió a la muerte de 3 guerrilleros en el Bajo Cauca antioqueño. Y atención, porque a esta hora hay una importante reunión del alcalde de Medellín con el embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, y en la tarde se espera nuevos anuncios contra la explotación sexual. Por lo pronto,
Esta es toda la información desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchísimas gracias. Y más de 24 horas cumple la vía panamericana cerrada por cuenta de la protesta indígena con la que las comunidades exigen más docentes en las instituciones educativas del sector de Cajibío en el Cauca. Valentina Villegas, ¿qué responden las autoridades? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues como usted lo indica, continúa el bloqueo en la vía panamericana a pesar de las mesas de diálogo que adelantaron las autoridades del departamento del Cauca. En las últimas horas, las comunidades insisten en la manifestación que ya ha sido rechazada desde diferentes gremios de la región. Más de 24 horas completa bloqueada la vía panamericana que comunica el departamento del Cauca con el Valle del Cauca. En las últimas horas, el gobernador del departamento caucano, Octavio Guzmán, adelantó una mesa de diálogo junto a las comunidades de Cerro Tijeras de Suárez y Honduras de Morales, que reclamaban el aumento de docentes en las instituciones educativas del sector. Tras la jornada de diálogo se logró llegar a importantes acuerdos, por lo que las comunidades retiraron el bloqueo que impedía el paso de vehículos en el sector del Bordopatía. No obstante, las comunidades de campesinos que rechazan incumplimientos de acuerdos de licencias ambientales continúan bloqueando intermitentemente la vía en el sector del túnel Cajibío, lo que ha ocasionado el rechazo desde diferentes sectores económicos de la región. La irracionalidad de las comunidades acudiendo a las vías de hecho y bloqueando la vía panamericana no tiene ningún sentido. Ya completamos 23 días de cierre de la carretera panamericana con 22 bloqueos por cuenta de las comunidades. Entendemos la necesidad que tienen las comunidades, sin embargo, las vías de hecho como el cierre de la carretera no son el mecanismo para que ellos puedan reclamar sus derechos. Sin embargo, la afectación a la economía no es la única consecuencia que traen consigo los bloqueos en esta importante vía del país. Se espera que en las próximas horas una comisión del Gobierno Nacional conformada por el Ministerio del Interior, de Educación y de Salud haga presencia en la zona para revisar los aspectos que exigen las comunidades. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas la Policía Nacional evitó el hurto de 206 sacos de café Excelso de una reconocida fábrica ubicada en el sector de Córdoba en la vía Buenaventura-Buga. Según las investigaciones de las autoridades, hombres a bordo de un automotor llegaron hasta este establecimiento comercial, hurtaron la mercancía y después de esto huyeron mediante intimidación con arma de fuego y huyeron hasta un parqueadero ubicado en el municipio de Yumbo. Debido a la presión de las autoridades, allí abandonaron la mercancía y huyeron del lugar. La Policía Judicial ya inició las investigaciones correspondientes con el fin de individualizar a los responsables de este lamentable hecho. Y en otra información, un nuevo caso de inseguridad tuvo lugar en Santiago de Cali. En esta ocasión, hombres fuertemente armados, disfrazados como trabajadores de una empresa de aseo de Santiago de Cali, ingresaron hasta una entidad bancaria en el barrio Granada, en el norte de Santiago de Cali, y hurtaron una millonaria suma de dinero. Aunque todavía se desconoce el monto exacto, esto es motivo de investigación para las autoridades. Una vez se conoció el hecho, la Policía Metropolitana de Cali activó un plan candado para dar con el paradero de todos estos responsables. En las últimas horas, hace pocos minutos de hecho, se dio a conocer que fue capturado uno de los responsables que estaba disfrazado de escobita. Sin embargo, al momento de la captura ya se encontraba vestido de civil. Las autoridades nacionales, también la Policía Metropolitana de Cali y por supuesto la entidad bancaria están trabajando en el censo del monto específico del dinero que fue hurtado de esta entidad bancaria y cuyo monto contribuirá a solucionar y a lograr la judicialización de todos estos delincuentes que hicieron parte de este hurto. No es el único hurto que se ha presentado en los últimos días en la capital del Valle del Cauca. Veamos lo que dice el coronel Germán Manrique, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, que entregó una nueva avance sobre este caso. Además de esto, como les decía, no es el último caso de inseguridad que se ha presentado en la capital del Valle del Cauca, pues a diario miles de ciudadanos, viviendas y establecimientos comerciales, incluso vehículos, motocicletas, son víctimas de hurto y de la inseguridad que continúa azotando a diario a la capital del Valle del Cauca. Recordemos que esta situación se presentó en el barrio Granada, en el norte de Santiago de Cali, cuando sujetos, todavía no se sabe la cantidad exacta de sujetos, ingresaron hasta una entidad bancaria en el norte de Santiago
Santiago de Cali y hurtaron una millonaria suma de dinero. Ellos ingresaron disfrazados de escobitas, específicamente de una empresa de aseo que trabaja aquí en la ciudad de Santiago de Cali, y amenazaron incluso con arma de fuego a los trabajadores y a los clientes que se encontraban en el lugar. En información preliminar que nos dio la Policía Metropolitana de Cali, nos dicen, como dice el coronel Germán Manrique, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, un nuevo avance sobre esta situación. Gracias a la rápida reacción del grupo establecido contra motoatracadores, conformado por unidades de investigación criminal y patrullas de vigilancia, así como la activación del plan candado, se logró dar captura el día de ayer a un hombre en flagrancia, el cual había participado minutos antes en el robo a una entidad comercial en el norte de la ciudad. Cabe resaltar que este hombre utilizaba prendas de vestir reflectivas y en este momento se encuentra en proceso de judicialización. Asimismo, a partir de este importante resultado, avanzamos con la investigación que permita dar captura al resto de personas que participaron de este hecho. En otras noticias, es preocupante el panorama en el norte de Santiago de Cali, uno de los sectores más afectados con la emergencia de las últimas horas. Una emergencia sin precedentes en los últimos 20 años de la capital vallecaucana. 150 situaciones atendieron los organismos de socorro por la emergencia. Un puesto de mando unificado móvil ha sido la estrategia de las autoridades y de los organismos de Santiago de Cali para atender las consecuencias de la emergencia por las fuertes lluvias presentadas durante la tarde de ayer. Árboles caídos, ciudadanos con pérdidas materiales invaluables, viviendas afectadas, desbordamiento de afluentes y las calles del noroccidente de la ciudad colapsadas hacen parte del panorama que se observa hoy en Santiago de Cali, luego de la emergencia que continúa sumando damnificados. Hay cerca de 100 viviendas afectadas, pueden ser más. Muchas son aquí en este sector de Montebello por el crecimiento no planificado de la ciudad, por los asentamientos informales. Entonces, estamos en ese conteo, tenemos ya activado el sistema de gestión de riesgo, vamos a darle los apoyos necesarios para alquiler temporal a las personas que lo necesiten. Barrios como La Flora, Los Álamos, el sector de Chipichape en el norte de Cali y el corregimiento de Montebello, zona rural de la ciudad, son los puntos más afectados de la capital del Valle del Cauca, donde ya los organismos de socorro y las autoridades de gestión del riesgo adelantan las medidas necesarias para mitigar las consecuencias de la emergencia. Establecimos un puesto de mando unificado hace ya más de 14 horas, en las cuales estamos coordinando con todas las entidades operativas del sistema la asistencia técnica a la que haya lugar en todos y en cada uno de los puntos y en el territorio urbano y rural de la ciudad de Cali. No obstante, a pesar del arduo esfuerzo de las autoridades por brindar soluciones efectivas a los damnificados, son ellos quienes más sufren las consecuencias de la ola invernal que apenas empieza en la capital del Valle del Cauca. A mí me afectó en todo porque todo se me acabó. Se me llevó camas, se me llevó colchones, se me llevó muebles, se me llevó electrodomésticos, todo, totalmente todo. Los armarios, todo quedó vuelto nada. Se me entró el agua me dio hasta aquí, hasta el cuello. Que estén más pendientes de las laderas, que nos tienen abandonados. Nos tienen totalmente abandonados. En todos los enseres de la casa, todos los enseres de la casa, televisor, equipo de sonido, lavadora, computador, todo. Y los muebles, no quedó sirviendo nada. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos y de demolición, pues esta práctica realizada de manera incorrecta en sitios no autorizados constituye la causa principal de inundaciones como las registradas en las últimas horas. Luisa y televidentes, esta es la información desde el afectado norte de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Y fuera de peligro se encuentran los 6 mineros que resultaron heridos por inhalación de gases en una mina ilegal en California, Santander, tras el derrumbe que ocasionó la muerte de 3 personas. La tragedia que causó la muerte de 3 mineros y heridas a 10 más en una mina de oro en California, Santander, la provocó una inhalación de gases y no una explosión, confirmaron las autoridades. Donde en el ejercicio de una actividad minera, en un socavón se presenta un accidente, lo que deja como resultado 3 fallecidos, dentro de ellos un menor de edad de nacionalidad venezolana, 10 personas afectadas por temas respiratorios, los cuales en este momento están en asistencia médica, 5 en el Hospital Universitario de Bucaramanga, 1 en el Hospital Comuneros de Bucaramanga y 3 en el Hospital
de matanza. Otro hecho que quedó confirmado en esta tragedia es que el socavón era ilegal y nadie se explica qué hacía allí un periodista y otras personas sin pedir permiso a las autoridades. Pues se determina que no está autorizada o autorizada por autoridad minera, pero para eso necesitamos tomar las coordenadas y determinar si está como una bocamina no autorizada por la autoridad minera. A los hospitales de los pueblos cercanos y a Bucaramanga fueron trasladadas las 10 personas que resultaron heridas. Inicialmente llegó una persona del sexo masculino sin signos vitales. Posteriormente empezaron a llegar el resto de personal herido, el cual fue remitido 5 personas al Hospital Universitario de Santander, una persona a la Clínica Comuneros y 3 personas más siguen en observación en la S Hospital San Sebastián del municipio de Suratá. Todos los heridos se recuperan satisfactoriamente. En la zona se realiza un puesto de mando unificado y un consejo de seguridad para esclarecer los hechos y adoptar medidas en este tipo de socavones ilegales donde diariamente cientos de los llamados galafardos se entierran en busca de oro sin medidas de seguridad y sin miedo a las consecuencias. Una colombiana con residencia en Estados Unidos vive un drama después de que con su esposo norteamericano fueran atracados. Los delincuentes les hurtaron todos los documentos y no han podido salir del país. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. No terminaron bien para esta pareja colombo-estadounidense. Casi 30 días de vacaciones que estuvieron por nuestro país. Después de que fueron atracados, también tuvieron dificultades para hacer los trámites y poder regresar a los Estados Unidos. Paola y Vincent llegaron a Colombia de vacaciones el pasado 19 de abril. Ella, bogotana, le mostraba a su futuro esposo las bellezas del país y sobre todo del Caribe. Todo iba bien hasta el pasado jueves. A 48 horas de abandonar el país, fueron atracados en el centro histórico de Cartagena, en donde planeaban casarse. Lo atracan con mano armada, entonces íbamos bajando de la casa de unos familiares cuando yo escucho la moto que frena en seco, la llanta golpea el pavimento y cuando yo volteo a la parte de atrás ya me encuentro con la escena de que a mi esposo lo tienen con una pistola en la cabeza y le están quitando todas sus pertenencias. Tras el atraco, lo peor venía para esta pareja colombo-estadounidense. Ahí es cuando empieza nuestro calvario porque desafortunadamente ellos se llevan nuestros pasaportes, él es un ciudadano que no reside acá obviamente, se llevan nuestro boleto para Estados Unidos, ¿no? Entonces afortunadamente él trabaja con el gobierno americano, lo que nos dicen es que nos pueden escoltar por tierra desde Cartagena hasta Bogotá, que es un trayecto de 17 horas, lo cual no estábamos dispuestos a asumir. Sin apoyo de ninguna entidad, la pareja debió hacer diligencias por internet. Es ahí cuando buscando en internet por nosotros mismos llegamos a la fiscalía donde afortunadamente aquí atienden nuestra denuncia, hacen todo el reporte oficial para darnos el boleto para poder viajar hasta Bogotá, donde en la embajada nos están esperando para entregar nuestros nuevos pasaportes. Tras presentar la denuncia ante la fiscalía en Barranquilla y esperando llegar a la embajada en Bogotá, Paola y Vincent aspiran regresar a los Estados Unidos en las próximas horas. Y en otras noticias también del orden judicial, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de un hombre conocido con el alias de El Cigarra. Se trata de Jeffrey Gómez Haat, un hombre que registra 19 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, hurto agravado y concierto para delinquir. Según reseña las autoridades, se le califica como el terror en el robo de vehículos en la capital del Atlántico y en la área metropolitana. Después de que se conociera el cartel de los más buscados y que él figurara dentro de estas anotaciones judiciales por parte de la policía, salió del país, pero retornó y volvió a reincidir en la comisión de estos delitos. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Ejército Gaitanista de Colombia anunció a través de un comunicado que considerará objetivo militar a los gota a gota. Ya volvemos. En medio de una
una sesión extraordinaria que debe darse dentro de 24 horas, el gobierno designará a un rector encargado en la Universidad Nacional. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué va a pasar con Ismael Peña, el actual rector? Luisa, muy buenas tardes. Mire, el Consejo Superior Universitario recibió en las últimas horas una resolución firmada por el ministro de Cultura, que además es el actual y nombrado por el presidente de la República, ministro ad hoc para el tema de la elección, del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. Esto ha sido un caso muy polémico que tiene confrontados a los miembros del Consejo Superior Universitario y al Gobierno Nacional. Pues recordemos que el Gobierno Nacional no reconoce a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional y 5 miembros del Consejo aseguran que la elección fue legal y también es legítima. Nos acompaña a esta hora uno de los representantes, uno de los miembros de este Consejo Superior Universitario, el profesor Diego Torres. Profesor, la resolución la reciben ustedes en las últimas horas, hace muy poco realmente, y les ordena más bien el ministro ad hoc que se nombre a un rector o rectora encargada. Sí, efectivamente, es una resolución que nos llega de sorpresa. Hay muchas irregularidades detrás, desde el nombramiento mismo como ministro ad hoc, las fechas como que no cuadran y las razones por las cuales se cita también abiertamente quebrantan la autonomía universitaria. Nos toca cumplir, nos toca vivir porque es bastante perentorio, pero quedan muchas dudas acerca de la citación. ¿Se debe cumplir esta resolución del nombramiento de un rector o rectora encargada? Lo que pasa es que de cumplirse se está quebrantando la autonomía universitaria, se tendrían que quebrar varias normas internas de la universidad y lo que nosotros sentimos, es nuestro parecer, es que se nos está induciendo a cometer un delito y es algo muy peligroso para nosotros y todo esto se originó por la ambigüedad de la ministra en cumplir sus funciones. Mire, representante, hay que decir también que este proceso de elección ha generado una polémica en la misma comunidad universitaria. Desde hace varios días ya, está por cumplirse un mes, de hecho, el campus de aquí de la Universidad Nacional tiene a integrantes de la comunidad estudiantil, docentes, entre otros, adentro del campus desde hace días, con campamentos, con todo. Y esto se ha ido llegando a otros campus de otras universidades nacionales en el país, en Antioquia, en otras regiones. ¿Qué está pasando con el orden público, con la armonía de la universidad? Pues efectivamente tenemos una situación muy seria en el campus Bogotá. Los otros campuses en las otras 8 ciudades no tienen conflictos tan grandes, pero tenemos un problema muy serio de seguridad al interior del campus Bogotá. El campus Bogotá tiene alrededor de 45.000 alumnos mal contados, pues que más o menos no son tantos. Imagínense un mitin de 45.000 alumnos, pero hoy, hace 40 años, se está conmemorando una fecha terrible. Fue la última vez que el gobierno intervino en la universidad. Se metieron a la fuerza, cerraron la universidad por un año, hubo muertos dentro de la universidad y parece que estamos repitiendo la historia. En esa época también se intentó quebrar la autonomía universitaria y ahora parece que estamos repitiendo esa historia. En este momento la situación de seguridad es muy tensa. Yo hago el llamado a que simplemente no nos acerquemos por ahí porque hoy va a ser un día muy conflictivo y con lo que hizo el gobierno, pues definitivamente no midió las consecuencias de sus acciones. Usted, como representante de los docentes en el Consejo Superior Universitario, envió un informe a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué dice ese informe y qué está solicitando? En este momento es claro que estamos peleando con un monstruo muy grande, que es el gobierno nacional, que además nunca pierde. Simplemente es un llamado desesperado a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que por favor tome medidas cautelares para asegurar la seguridad de algunos de los miembros del Consejo Superior que hemos sido amenazados y también para que respete y haga respetar la autonomía universitaria por parte del gobierno. Pues mire, estas son algunas noticias que surgen a través o a partir más bien de esta polémica, de lo que ha sido la polémica de elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. Por supuesto, este desacuerdo que hay entre miembros del Consejo y el Gobierno Nacional y la situación de seguridad al interior del campus o en el campus más bien
y alrededor de las universidades también. Nosotros tendremos más información de esta noticia en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Así es, Luisa, muchas gracias. Y hoy, 16 de mayo, se conmemoran 40 años de la toma ocurrida en la Universidad Nacional por parte de varios uniformados y que dejó como saldo la captura y la tortura de cerca de 80 personas. Por este motivo, las autoridades se encuentran en máxima alerta ante posibles desmanes. Nicolás Romero tiene la información. Nicolás, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Las autoridades en Bogotá están preparadas ante posibles disturbios que se puedan presentar esta tarde en la Universidad Nacional, en inmediaciones a esta institución educativa que, recordemos, en los últimos días ha presentado bastantes problemas en materia de orden público que han ocasionado el cierre de dos de las troncales más importantes de todo el sistema de transporte masivo de Bogotá. Hablamos de Transmilenio, la troncal de la calle 26 y la troncal de la NQS. Pues hoy se conmemoran 40 años de esta fecha, el 16 de mayo de 1984, cuando murió un líder estudiantil en medio de manifestaciones, y también se cometieron otros abusos policiales al interior de la Universidad Nacional. Pues precisamente Noticentro 1 CMI conoció una carta que en las últimas horas fue enviada por parte de José Ismael Peña, el rector de la institución educativa, al gobierno nacional. En esta carta solicitan expresamente que se tomen medidas al interior del claustro para evitar desmanes en esta fecha que se conmemora hoy. Voy a leer textualmente: queremos advertir para que se tomen las medidas de su competencia sobre la necesidad de un especial acompañamiento para el próximo jueves 16 de mayo de 2024 en el marco de la conmemoración de los 40 años del 16 de mayo de 1984. A propósito de este tema, nosotros consultamos con el secretario distrital de Seguridad, el doctor César Restrepo, quien nos comentó también y se sumó a este llamado realizado por el rector de la institución educativa. Escuchemos a continuación. Por eso nosotros estamos comprometidos con la seguridad en el entorno, pero sin duda alguna, mientras exista material explosivo y material inflamable, material contundente dentro de los claustros universitarios que individuos de manera violenta y criminal usan contra los ciudadanos de Bogotá, habrá un riesgo muy grande contra los ciudadanos, y por eso rogamos a quienes son responsables de eliminar esos artefactos de estos claustros y adicionalmente a frenar su uso en actos agresivos contra la ciudad y la ciudadanía, lo hagan de manera urgente. Si no se corrige rápidamente este comportamiento, si no se eliminan estos artefactos, si no se niega y si no se rechaza el uso de la violencia y la destrucción contra la ciudad, muy pronto estaremos lamentando una tragedia en Bogotá. Cambiamos de tema porque la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá hace un llamado e inicia una nueva campaña para evitar que se siga arrojando basura y desechos a los sumideros de la capital. Bogotá cuenta con cerca de 180.000 sumideros y en lo corrido del año, a corte del 16 de mayo, de la fecha en la que nos encontramos, se han retirado de los sumideros 31.000 toneladas de basura. Eso le costó al distrito cerca de 8.000 millones de pesos que, según la empresa de acueducto y alcantarillado, se pueden invertir en otros aspectos de mayor importancia. El llamado es entonces a tratar de arrojar las basuras pues donde debe hacerse y evitar que se taponen estos sumideros que en temporada de lluvias ocasionan inundaciones. Escuchemos a continuación. Esto necesitamos de la ayuda de todos, de la ayuda de todos los ciudadanos, de la responsabilidad en la manera como usamos los sumideros. ¿Qué es un sumidero? Un sumidero es una de esas rejillas que vemos en la calle, que tenemos aproximadamente 180.000 en toda la ciudad de Bogotá, y es responsabilidad de todos los ciudadanos, también es responsabilidad de las empresas y del distrito mantenerlos limpios. Entonces estamos acá en el Museo Nacional, hemos retirado este año más de 31.000 toneladas de residuos de las rejillas y de los sumideros. Estos son más o menos 8.000 millones de pesos que hubiéramos podido gastar en mejorar la infraestructura de la ciudad, pero los hemos invertido en limpieza de las rejillas y de los canales y los cuerpos de agua de la ciudad para garantizar su correcto funcionamiento. Volvemos a cambiar de tema. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá, en compañía de miembros de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, incautaron la mayor cantidad de botellas de licor vencidas que estaban a punto de ser distribuidas en el barrio El Tesoro, precisamente de la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, una de las más grandes que tiene la capital del país. Escuchemos a continuación lo sucedido. Todo esto con el fin de hacer inspección, vigilancia y control no solo a los establecimientos, a las canchas de tejo, billares, todos estos establecimientos donde existe la ingesta de bebidas embriagantes. En uno de ellos se logra
identificar que la fecha de expiración del licor se encuentra ya caducada. Por esta situación se realiza la incautación de una suma considerable de litros de licor adulterado y vencido. Es por ahora la información que emitimos desde el occidente de Bogotá, desde donde me despido, sin antes recordarle a toda la audiencia, esté muy atento a nuestras redes sociales donde estaremos informando en tiempo real lo que suceda en inmediaciones a la Universidad Nacional con posibles disturbios en la jornada de hoy. Con esa información me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Así es, Nicolás, muchísimas gracias. Y en las últimas horas se registró un duro choque entre el presidente Gustavo Petro y un grupo de jóvenes. El encuentro con más de 500 consejeros terminó en duros reclamos. Incluso uno de ellos tildó el discurso del mandatario de populista. Lo que empezó como un tranquilo encuentro con jóvenes consejeros terminó en duros reclamos contra el presidente Gustavo Petro. El discurso del jefe de Estado y la pronta despedida. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias, señor presidente. De esta manera damos por finalizado el presente acto. No hay respuesta. Desató una ola de indignación. No nos respondió. Estamos de verdad cansados de que llegue a los espacios, nos escuche, nos dé un discurso que nos parece súper significativo, pero que no nos dé soluciones. Uno a uno, los jóvenes se fueron tomando la palabra con airados reclamos sobre educación superior, las demoras en los pagos de jóvenes en paz y la inseguridad de los líderes juveniles. Nosotros nos hace falta el consejero de juventud local que se llama David Fernando Soler, reclutado por el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, que en este momento no sabemos si está vivo o no. Y denos respuestas, ¿quién para garantizar nuestra seguridad y nuestra vida? Nos hemos mantenido en un discurso populista y no podemos seguir en lo mismo, hombre. Esta última fue la intervención que incomodó al presidente. Cuando tú hablas de populismo, yo creo que te equivocas. Podríamos discutirlo después, pero creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo. Solamente fue dar un clamor que como jóvenes líderes de Colombia sentimos que no nos sentimos representados con el gobierno nacional y creo que de eso se trata la política y la democracia. La vicepresidenta medió en la discusión, intentó calmar los ánimos. Y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando y no es irrespetando al presidente. El evento, que congregó a más de 500 jóvenes, terminó con aplausos de unos y caras largas de otros, y con la promesa de un nuevo encuentro con el jefe de Estado. El llamado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, a través de su frente capital en Bogotá, anunció que considerará como objetivos militares a los Gota Gota y a las bandas organizadas de microtráfico que operan en la ciudad. ¿Qué más dicen los gaitanistas? William Parra, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a través de un video donde un hombre que se identifica como integrante del Estado Mayor del Frente Capital, del llamado Ejército Gaitanista de Colombia, acompañado de otros hombres armados con pistolas, anuncian el inicio de la guerra contra los llamados Gota a Gota, los trabajadores del chance ilegal y las bandas organizadas de microtráfico, entre ellas el Tren de Aragua, los Satanás, los Boyacos, los Paisas y los Costeños. Esta advertencia es para las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, donde anoche fueron distribuidas copias de un comunicado como este del Frente Capital. Este es parte del comunicado que está leyendo el hombre que se identifica como integrante del Estado Mayor del Ejército Gaitanista. Que se les hace un último llamado de advertencia. No les vamos a permitir más abusos e intimidaciones en contra de nuestro pueblo. De continuar sus abusos e intimidaciones a la comunidad, nos están obligando a ejercer control territorial para proteger y reivindicar los derechos de la comunidad. Y ustedes serán declarados objetivo militar. Igualmente dice el Ejército Gaitanista que es falso que este grupo esté realizando extorsiones en Bogotá. De otra parte, en Arauca, el Frente de Guerra Oriental del ELN dejó en libertad a 3 personas que habían sido secuestradas por esta organización. Se trata de Jesús Alberto Colorado,
Mari Inés Pulido Castro y Luis Alfonso Maldonado, quienes fueron entregados a sus familiares. Como se sabe, actualmente en Arauca se vive un fuerte enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco, en la que han perdido la vida más de 40 personas, y precisamente pues en esas acciones fueron retenidas estas personas en zonas bajo el control del Frente Oriental, que hoy las deja en libertad. Y finalmente, Luisa, Indepaz informó que ocurrió la masacre número 23 en lo corrido de este 2024. Se trata de hechos ocurridos en Cajibío, departamento del Cauca, donde fueron asesinados un menor de 16 años y 2 días después, mientras regresaban del funeral de este joven, fueron asesinados 2 de sus familiares. También resultó herida una menor de 8 años de edad. Según Indepaz, en la zona hace fuerte presencia el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, comandadas por Iván Lozada, más conocido como Iván Mordisco. Es toda la información, Luisa. Usted continúe con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Y en un operativo realizado por la policía del departamento de Bolívar al interior de una cárcel del municipio de Magangué, fue desmantelada una red de extorsión digital. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por la policía del departamento de Bolívar, las llamadas extorsivas se realizaban al interior del centro penitenciario utilizando el modus operandi de falso servicio, falsa encomienda, suplantación de grupos armados o haciéndose pasar por un familiar de la víctima. Se llevó a cabo un allanamiento de registro en el centro penitenciario del municipio de Magangué como parte de un proceso investigativo por el delito de extorsión en su modalidad digital. Este procedimiento se realizó en atención a que en este lugar se encuentran recluidos alias Tarzán, Pescadito y Cristian, individuos implicados en realizar llamadas extorsivas. Según las cifras de las autoridades, durante lo corrido de este año se han registrado 16 denuncias en la modalidad de extorsión digital. Este delito ha venido en aumento en la región y afecta a la seguridad ciudadana. A su vez, extendemos una invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la extorsión a la línea gratuita de la Policía Nacional 165, con el fin de prevenir y combatir este flagelo que afecta a todos. Durante el operativo se incautaron 15 teléfonos celulares, 3 accesorios para los mismos y 16 elementos cortopunzantes. En una operación denominada Europe Express, las autoridades lograron el desmantelamiento de una red de tráfico ilegal de migrantes. Steve Luengas, ¿cuántas personas fueron capturadas? Buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, fue desmantelado un grupo delincuencial dedicado al tráfico de migrantes que en complicidad con funcionarios públicos corruptos expedían identidades de forma fraudulenta. Fueron en total 31 las personas capturadas, entre las que se encontraban 3 funcionarios de la Cancillería y 3 de la Registraduría. Se dedicaban a expedir cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos a ciudadanos principalmente dominicanos, quienes llegaban a Colombia con la finalidad de salir a otros países como México y Europa. La Registraduría Nacional viene trabajando de manera decidida en la cancelación de más de 840 cédulas de ciudadanía obtenidas por falsa identidad y en el estudio de más de 180 registros civiles obtenidos de manera fraudulenta. Los investigadores de la DIJÍN lograron capturar a uno de sus cabecillas. Se trata de una mujer de nacionalidad colombiana y están tras la pista del cabecilla principal, quien sería un ciudadano dominicano, mediante notificación azul de Interpol. Por valores que oscilaban entre los $2.000 y $4.500 americanos, entregaban estos documentos a extranjeros, quienes bajo la apariencia de ciudadanos colombianos viajaban principalmente a México o Guatemala para cruzar por vía terrestre a los Estados Unidos. El grupo delincuencial estaría activo desde 2021 y tendría 2 cabecillas, un ciudadano dominicano y una colombiana, quienes tendrían a su disposición captadores, colaboradores, tramitadores y algunos funcionarios de la Registraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los 31 presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en la ciudad de Bogotá y en otras regiones, municipios en los departamentos del Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira.
En otras noticias les contamos que un soldado asesinó a otro militar con su arma de dotación, disparándole en la cabeza en el cantón norte de Bogotá. El hecho se presentó en horas de la madrugada de este 16 de mayo, donde el soldado perteneciente al batallón de la Policía Militar número 16, ubicado en el norte de Bogotá, asesinó a su compañero disparándole en la cabeza, indica el reporte de las autoridades. El día de hoy murió el soldado regular Carlos Manuel Martínez Ramos, del batallón de Policía Militar número 15, quien se encontraba en el alojamiento de su unidad en la ciudad de Bogotá. El soldado que disparó fue capturado de inmediato por la policía. El soldado que estaría involucrado en el hecho fue capturado y puesto a disposición de la justicia penal militar. Y en otras noticias de orden público, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la recuperación de 10 vehículos de ciudadanos que fueron víctimas de estafa durante el mes de abril. Es así como se impacta la recuperación de estos 10 vehículos en 6 localidades, en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, San Cristóbal y Rafael Uribe. Aquí es de anotar que estos 10 vehículos recuperados, unos se recuperaron en el mismo lugar donde funcionaba este concesionario, otros se recuperaron en algunos parqueaderos ubicados en la localidad de Engativá, donde funcionan concesionarios, y algunos también fueron recuperados en casas o en los inmuebles donde los compraron tenedores que no sabían la procedencia de los mismos. Esta es toda la información. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Durante su visita a Pekín, el presidente ruso Vladimir Putin detalló cómo China sostiene la estructura de Rusia en medio de la invasión a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró este jueves ante su homólogo chino Xi Jinping que la cooperación entre su país y China avanza a un ritmo rápido durante una cumbre entre los dos mandatarios celebrada en Pekín. Esto en momentos en que Moscú es cada vez más dependiente del régimen chino para sostener su esfuerzo bélico en Ucrania. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Por su parte, el presidente de China afirmó que una solución política a la crisis en Ucrania es la dirección correcta. 双方一致认为 政治解决乌克兰危机是正确方向。中方在这一问题上的立场是一贯的、明确的，包括遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，尊重各方合理安全关切。 China tiene una importante influencia como respaldo clave de Rusia luego de la invasión de Ucrania. Sigue abasteciendo a Moscú de los componentes clave que necesita para producir armas y sus compras de petróleo y gas han contribuido a impulsar su economía. El gobierno de Brasil emitió el primer balance oficial tras la catástrofe de las inundaciones que afectan al sur del país. En total se registraron 150 muertes, más de 900 heridos y 62.000 desplazados. El informe también cuestiona el sistema anti-inundaciones de Porto Alegre, creado en la década de 1970 tras las dramáticas inundaciones de 1941 y 1967 para contener el río. El gobierno peruano clasificó a las personas transgénero como enfermos mentales. Por medio de un decreto, el cual fue publicado por el Ministerio de Salud del Perú, el gobierno dio aviso de que la transexualidad, el travestismo y la identidad de género se incluyó en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud como enfermedad mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya no considera la homosexualidad ni la transexualidad como una enfermedad. Esta decisión ha generado polémica, preocupación y alerta entre quienes trabajan por los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, ya que genera un retroceso en sus derechos y contradice las disposiciones de organismos internacionales. Por su parte, el gobierno peruano alega que no se trata de una medida discriminatoria y que por lo contrario es la mejor forma de garantizar el acceso gratuito de estas personas a los servicios de salud mental. Muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.